Hoy nos toca el capítulo número 30 del segundo libro de Crónicas. El capítulo número 30 del segundo libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, Ezequías celebra la Pascua. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés, o sea, las tribus de Efraín y a las tribus de Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, al cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán misericordia delante de todos los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. Gloria a Dios. Vamos aquí a detenernos un momento. Aquí nos quedamos en el versículo 9. Entonces vamos al inicio. Ezequías celebra la Pascua. Recuerden que los judíos, ellos celebran la Pascua. Pero nosotros que somos el pueblo de la iglesia de Cristo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, recuerden que esa Pascua, ya lo que es la iglesia de Cristo, no la celebra en sí como lo celebran los judíos en los tiempos bíblicos, porque el Señor Jesús nos mostró cómo debíamos nosotros de celebrar la Pascua. O sea que la Pascua para la iglesia de Cristo es cuando se toma la Santa Cena. El Señor Jesús dio instrucciones y enseñó que nosotros debíamos de comer el pan, el vino, como un acto, vamos a decir, simbólico, como que mucho también se llama acto profético, porque en realidad el pan que nos comemos es un pan y el vino es vino, jugo de vino. Entonces en sí no es el cuerpo ni la sangre, entonces es como un acto simbólico. Entonces esa es la Pascua para la iglesia de Cristo. Y cada vez, dependiendo de las iglesias, como ellos lo hayan constituido, unos los hacen una vez a la semana, otros lo hacen cada 15 días, otros lo hacen una vez al mes.
independientemente de cómo lo hagan, se hace para recordar al Señor, para recordar la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para recordar su muerte y su resurrección. Y es un acto que nosotros hacemos con toda reverencia y respeto delante del Señor. Antes de tomarlo, ponernos a cuenta con Dios, reflexionar de nuestra conducta, de nuestra actitud, de nuestros actos y ponernos a cuenta delante de Él. Que nuestros corazones estén limpios delante de Él para tomar la Santa Cena. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dejó constituida lo que es la Santa Cena. Vemos la diferencia. En el Antiguo Testamento ellos celebraban lo que es la Pascua, para ellos recordar cuando el Señor allá los sacó de Egipto. Y ellos tienen su procedimiento, su forma de hacer las cosas, bueno, bíblicamente en el Antiguo Testamento, para celebrarlo. Pero recuerden que nosotros no nos podemos quedar en la ley. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo vino. Ellos todavía muchos los están esperando, los judíos, el pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que ya Él vino, que Él dio su vida, Él estuvo aquí en carne. Pero ellos no creyeron, ellos no lo aceptaron. Entonces Él murió, se entregó, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahora estamos esperando su venida cuando ya venga a buscar a su iglesia. Entonces Él ha dejado en su palabra, en el Nuevo Testamento, la constitución de la Santa Cena, y esa es la Pascua de nosotros. Esa es la celebración de la Pascua. El celebrar la Santa Cena para recordarle a Él lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Todo hijo o hija de Dios, la Iglesia de Cristo a nivel mundial, esa es la Pascua, la celebración de la Santa Cena. El verdadero cristiano, hijo de Dios, no celebra, sabe, ya con conocimiento de la palabra, no celebra la Pascua como lo hacían en el Antiguo Testamento, porque ya está consciente de que Jesucristo pues hizo la obra en la cruz del Calvario. Entonces dice que envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés, a las tribus, ¿verdad?, de Efraín y Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la habían podido celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto, fíjense, ellos lo hacían, por supuesto, recuerden que lo hacían con los sacerdotes. Aquí dice que no habían suficientes sacerdotes, la cantidad suficiente, y no se habían santificado. Y recuerden que la palabra del Señor nos enseña que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Recuerden que ya las cosas no son como antes. Antes solamente podía entrar al lugar santísimo o al tabernáculo los sacerdotes. Entonces, vemos que ahora que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, nosotros podemos entrar confiadamente, donde quiera que estemos, a la hora que sea, en la posición que estemos, podemos conectarnos con el Señor en oración, orar, entrar en su presencia, porque ya el velo fue quitado. Cuando el Señor Jesucristo murió, dio su vida, resucitó, el velo fue quitado. Y ahora tenemos acceso. Todo hijo o hija de Dios tiene acceso a la presencia del Señor. Recuérdese que antes el Señor moraba en una tienda. Ahora dice la palabra del Señor que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, morada de la gloria de Dios. Ahora nosotros que somos ese cuerpo físico, ahora es ese templo donde el Señor mora en nosotros. Y dice, y esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Abraham,
para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán misericordia delante de los que tienen cautivo, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a él. Fíjense que este llamado que el Señor le está haciendo en aquel tiempo, ¿verdad? En ese momento que estaban haciendo ese llamado, ese es un llamado que está activo. Ese es un llamado que hoy día se sigue haciendo, que Dios sigue haciendo a la tierra en general, a todos. A todos. No importa la vida que usted pudo tener, no importa el sufrimiento que usted pudo vivir, no importa las cosas por las cuales usted pasó. El Señor aquí enseña, y aquí hemos leído, que si nosotros volvemos nuestros rostros a Dios, si nosotros buscamos al Señor de corazón, si nosotros nos apartamos de lo que a Dios le desagrada, si nosotros nos apartamos para vivir vidas íntegras, santas, alineadas a la voluntad de Dios, si nosotros empezamos a obedecer a Dios, Dios restaura nuestras vidas, Dios cambia nuestras vidas, Dios hace en nosotros cosas nuevas que pronto sale a la luz. Porque Dios es un Dios, como dice aquí, Dios es un Dios de misericordia. Si fuimos cautivos por el pecado, Dios nos saca del cautiverio y nos hace estar libres. Trae bendición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos comenzando a obedecerlo. Si antes no se le estaba obedeciendo, si antes estaban en desobediencia, rebeldía, pero ya me arrepentí, ya me puse a cuenta con Dios y ahora voy a hacer lo correcto, quiero hacer lo correcto, el Señor va a bendecir eso. Porque cuando uno se alinea a la voluntad de Dios, el Señor allí comienza a derramar su bendición. Y comienza el Señor a sanar, y comienza el Señor a restaurar, y comienza el Señor a hacer cosas nuevas. Porque el único que quiere lo contrario a eso es el enemigo. El enemigo es el que quiere muerte, destrucción, división, ruina, destrucción del matrimonio, los hogares, la familia, todo. Pero Dios busca siempre la bendición, la restauración, la unidad. Todo lo contrario, la vida, todo lo contrario que Dios quiere, el enemigo es lo contrario, busca lo contrario. Entonces fíjense lo que Dios aquí, lo que aquí se habla, que si nos humillamos, que si buscamos a Dios de verdad de corazón, nos apartamos del mal y decidimos hacer lo correcto, lo bueno, lo agradable, el Señor nos va a bendecir, el Señor va a restaurar, no importa lo que hayamos vivido, no importa lo que haya pasado en el pasado. Dios va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Y dice, porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros, fíjense, si vosotros os volvéis a Él. O sea que somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios, volvernos a Dios, buscarlo en oración, la palabra, ser obedientes, hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos eso, Él se va a volver a favor de nosotros, nos va a ayudar, nos va a bendecir, va a abrir puertas, va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Dice, y pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, o sea, para pasar toda esa información, llevarla de ciudad a ciudad. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés,
hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Fíjense, habían unos que se reían y se burlaban, pero habían otros que se humillaron. Escucharon toda la información, todo lo que se estaba pidiendo, y ellos se humillaron, porque empezaron a reconocer de que Dios es Dios. Y fueron a Jerusalén. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levaduras. En el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Fíjense. Vemos allí que los sacerdotes, los levitas, los que servían allí en la casa de Jehová, pues se llenaron de vergüenza. Se santificaron y comenzaron a hacer su trabajo que le correspondía en la casa del Señor. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Es para limpieza de pecado. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Ese acto de rociar la sangre es el acto que simboliza en la santificación, la limpieza de pecado, la purificación para purificarse. Fíjense lo que es la diferencia, ¿no? Cuando nosotros hoy en día, como hijo o hija de Dios, nosotros también que diariamente, prácticamente nosotros nos santificamos. ¿De qué manera? Cuando nosotros todos los días vamos a buscar a Dios en oración, antes de nosotros hacer alguna petición a Dios, nosotros primero tenemos que limpiarnos. No lo hacemos como se hacía antes en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hacemos? Confesamos nuestros pecados. Recuerden que nosotros todos los días de alguna manera pecamos, bien sea con el pensamiento, con alguna actitud, algo. Y uno ora primero para ponerse a cuenta con Dios, para tener en ese momento el corazón limpio delante de Dios, para luego pedirle a Dios. Entonces no vamos a llegar que de repente hice esto, aquello, traté mal a los hijos, traté mal al esposo, cualquier cosa negativa pasó allí. Y después vengo con mi cara muy lavada a hablar con Dios, a pedirle, sin primero no ponerme yo a cuenta con Él. Primero arreglar las cosas, el pecado. Primero se arregla el pecado, se humilla delante de Dios, se pide perdón todo, para después uno pedirle a Dios. Y esa es la manera que nosotros limpiamos nuestro corazón delante de Él. Nos limpiamos. Y si hay que hacerse autoliberación, también nos limpiamos. Físicamente, espiritualmente. La Biblia nos manda a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y la contaminación de carne de nuestro cuerpo es una contaminación espiritual. Eso pasa cuando nosotros quebrantamos la palabra, pecamos de alguna manera. Ahí nos contaminamos espiritualmente porque le damos derecho legal al enemigo. Pero por eso es que tenemos que hacernos autoliberación, pedir perdón y después hacernos autoliberación. Fíjense que la situación es muy diferente que en el Antiguo Testamento, que había que hacer sacrificios y todas esas cosas. Porque había mucha gente en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios.
a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Fíjense, él intercedió por todas esas personas que no hicieron ese rito de santificación, de purificación como tenían que hacerlo. No lo hicieron como Dios había mandado. Sin embargo, él oró, intercedió por ellos, clamó a Dios y fíjense, dice el 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Entonces vemos que Dios es un Dios de misericordia. Y dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ezequías se humilla, clama por el pueblo. Y fíjense que Dios oyó. Nuestro Padre oye. Cuando nosotros clamamos, lo buscamos de corazón. Él escucha, Él nos oye. Y dice, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la Pascua por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Ahí vemos lo que sucede cuando de verdad un corazón, un pueblo se humilla. Cuando de verdad el pueblo dispone su corazón a buscar al Señor y apartarse del mal, apartarse de las cosas que a Dios le desagradan. Fíjense cómo Dios derrama su bendición. Dice que la oración de ellos llegó a la habitación del santuario, de su santuario, al cielo. O sea que la oración llegó al Padre, el Señor les escuchó. Fíjense, Dios espera eso de nosotros. Sabemos que somos carne, sabemos que no somos perfectos, sabemos que hay muchas áreas en nuestra vida que hay que cambiar, pero lo importante es dar el paso. Lo importante es dar un paso, después otro paso y así, y nunca detenernos. Dice la Biblia que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar. Lo importante es que así como estemos, avancemos. Señor, ayúdame. Quiero cambiar esta área, ayúdame, Señor. Y uno va luchando, y el Señor le va dando después la victoria, y después, Señor, ahora esto, Señor. Uno buscando cada día parecerse más a Cristo. Uno buscando cada día que ese carácter del Señor se forme en nosotros. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que buscar al Señor de verdad, de corazón. Tener tiempo de oración con Él, de intimidad con Él. Estudiar la palabra, leer la Biblia, estudiarla, meditarla. Y siempre tratar de apartarse de lo malo. Se presenta una situación, no, yo no voy a hacer esto, no me voy a inmiscuir porque y eso no le agrada a Dios. Y uno viene y se aparta. Señor, dame temor hacia ti, dame temor. Dame un temor santo, Señor. Que yo rechace lo malo, que rechace el pecado, que rechace cualquier actitud, conducta que no provenga de ti, Padre. La tentación puede venir, pero Dios nos ha dado libre albedrío para uno decir no. No voy a hacer eso porque eso le desagrada a Dios.
y yo vengo y me aparto. Entonces, Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero hacer lo correcto, ayúdame. Y usted puede estar donde lo desea, usted puede ir al lugar que sea, pero usted debe guardarse para Cristo. Usted no va a pecar o no va a hacer las cosas que los demás hacen, no. Usted va a hacer lo que Dios manda que haga. Usted va a hacer la voluntad de Dios, la obediencia, la fidelidad, la integridad, la pureza, la santificación. Entonces siempre tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar siempre lo correcto y no lo malo, porque lo malo viene del enemigo. La falta de integridad viene del enemigo. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre lo que es la integridad, lo recto, lo correcto, delante del Señor. Amén. Dios siempre es bueno, siempre, siempre es bueno. Y para siempre es su misericordia, dice la palabra del Señor. Nosotros lo que debemos es perseverar, sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que ese camino angosto no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque si el Señor mismo nos dijo, sé santo porque yo soy santo, sé perfecto porque yo soy perfecto, es porque sí se puede. Cuando usted ve algo malo, sencillamente usted apártese. Haga como hizo José. Fíjense que la esposa de Potifar todos los días le insistía, se quería acostar con él. Quería pecar, él ya tenía a su marido. Y todavía quería estar con José. Pecar con José. Y José no. Él decía que él no quería pecar contra su Dios. Y hasta que llegó un día donde ella se le lanzó encima a quererlo obligar. Y él salió prácticamente casi sin ropa corriendo. Y después ella lo acusó de que había intentado violarla. Y era mentira. Él lo que salió fue huyendo porque no quiso pecar él contra Dios. Ya lo metieron preso. Entonces vemos que ahí verdaderamente él amaba al Señor de corazón. Cuando uno ama a Dios de corazón, uno no se entrega al mal, no. Uno más bien sale huyendo, corriendo, para no pecar uno contra Dios. Entonces tenemos que afirmarnos delante del Señor. No podemos ser ligerezos para pecar, no podemos ser ligerezos para ofender a Dios. Cada día nuestras vidas deben estar rectas delante de Dios. El Espíritu Santo le guía a uno a las cosas que son correctas, las cosas que están incorrectas. Y uno sabe que uno tiene que apartarse de las cosas incorrectas. Uno sabe que tiene que apartarse de actos de falta de integridad, de desobediencia. Dice la Biblia que el que ama a Cristo, el que ama a Dios, es el que obedece al Señor. Si nosotros amamos al Señor, nosotros vamos a obedecerlo a través de su palabra. O sea, vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Y ese es un mandato. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Fíjense, en todas las áreas de nuestras vidas debemos amar a Dios por encima de todo. Dios debe estar siempre en primer lugar. En primer lugar siempre. No nos olvidemos de eso. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. Él es nuestro Padre, nuestra Madre, nuestro todo. Y nuestras vidas deben estar dependiendo totalmente de Él, no del hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no podemos confiar en el hombre porque el hombre falla. Cuando yo hablo de hombre, se me refiero a mujer, hombre. No importa el sexo. El ser humano falla porque es imperfecto, porque es carne. Y el único perfecto es Dios. Por eso que nuestra confianza plenamente debe estar en Dios. Únicamente. Porque el hombre falla. El hombre comete errores. Nosotros cometemos errores. Por eso es que tenemos que estar pidiendo perdón todos los días. Entonces tenemos que seguir adelante. Pase lo que pase, presente lo que se presente, no importa lo que podamos vivir. Con Dios todo, sin Dios nada. Y nuestra mirada siempre debe estar en Cristo. No importa los problemas, no importa la situación, no importa los conflictos, nuestra mirada siempre debe estar puesta en Cristo, hacia adelante, mirando siempre hacia adelante, ni a diestra ni a siniestra.
ni estar mirando a la izquierda o a la derecha para distraernos. Eso es lo que busca el enemigo, que nos distraigamos. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100 por uno, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.